La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y lo hacemos dándole la palabra a una persona que, bueno, conocemos de hace bastante tiempo, ¿no? Sobre todo conocemos su trayectoria de dirigente laboral, de dirigente clasista, pero tuvimos en días recientes, el pasado viernes, en una Paraguaná sin luz y sin agua, en un lugar donde las cosas funcionaban porque había una planta eléctrica y porque el propietario del recinto pagaba cisternas para que los baños funcionaran, etcétera, etcétera. Bueno, en esas condiciones se dio la Asamblea Anual número 70 de Fedecámaras y esta Asamblea de Fedecámaras, en un gesto que yo como activista comunitario agradezco, establecieron unos espacios para el diálogo social, crearon un foro político donde invitaron, entre otras personas, a la dirigente sindical Marcela Máspero, una dirigente sindical revolucionaria, una dirigente sindical que forma parte de ese torrente de gente que alguna vez pensó que el chavismo era un proyecto de redención social. Ella aún, nos aclaró ese día, ella aún es militante del PSUV, no sabe si la votarán, que como ahora están sancionando a todo el mundo y como Diosdado Cabello dice que el que no le guste lo que están haciendo que se vaya, pero que aún es militante del PSUV. Pero en todo caso me interesa subrayar que Marcela Máspero tiene una visión crítica, autónoma y es por igual fustigante cuando se refiere al patrono Estado como cuando se refiere a los patronos privados. Y así se ejerció allá en la Asamblea de Fedecámaras. Yo estaba porque después se hizo un foro social y había dirigentes comunitarios también en el debate. Entonces tuve la posibilidad, la oportunidad de ver a esta venezolana, bueno, ejerciéndose con total propiedad frente a ese auditorio y llamando las cosas por su nombre. Por eso quisimos entrevistarla hoy. Marcela, bienvenida al radar de los barrios. En este momento en que están los trabajadores azucareros protestando, en este momento que estamos hablando, trabajadores de Corpoelec están cerrando la avenida intercomunal de Antímano. Por ejemplo, en este momento en que los trabajadores cementeros están denunciando persecuciones y despidos y que otro tanto está ocurriendo también en el caso de los trabajadores de PDVSA Gas Comunal que tienen 8 años laborando sin el amparo de una contratación colectiva. O sea, en este marco de lucha que estamos viviendo, ¿cuál es tu percepción? ¿Hacia dónde va esta situación donde por un lado uno ve a un gobierno, a una cúpula dirigente del gobierno con severos problemas de coherencia y no encuentras en la otra acera, en la llamada alternativa democrática, un referente claro también acerca de dónde habría que ir para superar la crisis nacional? ¿Cuál es tu opinión, Marcela? Marcela Máspero, bienvenida. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los usuarias. Es una de las pocas ventanas que nos queda a los sindicalistas autónomos independientes para ejercer nuestro derecho a informar y sobre todo hacer un llamado unitario a todos los trabajadores del país en estos momentos que, como tú señalas, más de 700 trabajadores azucareros han sido despedidos en el marco de un decreto que ha firmado el gobierno obrerista, entre comillas, de Nicolás Maduro, donde señala el cierre de la sede de azúcar y de los centrales azucareros tanto costó y con tanta esperanza los trabajadores sacaron adelante, el despido de más de 7.000 trabajadores, pero además la amenaza tácita en esos decretos de que cualquier persona que se interponga a la ejecución de estos cierres, de estos despidos, será enjuiciada penalmente. Igualmente el caso del compañero Orlando Chirinos en Lara, quien es secretario general, recibe el dato de cemento y en una acción que en junio del año pasado, cuando regresábamos a la conferencia de la OIT, ante la denuncia que hiciera Antracén, que es la organización que él dirige también a nivel nacional, la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros. Es importante destacar que el militar coronel Basilio Labrador, que parece que es de derecha, que no ha podido levantar para nada la industria cementera, a pesar que tiene algunos meses allí al frente y quiere dar señales positivas, estuvo el día ayer reunido con los trabajadores para así provocar que los notificadores del Ministerio del Trabajo hicieran llegar la notificación que no había sido recibida por parte de nuestro compañero. Es importante señalar que los trabajadores del Estado Lara decidieron paralizar las horas extras y que en estos momentos estamos realizando una reunión, yo estoy aquí en Lara, para ver las acciones que vamos a tomar a nivel nacional. De igual manera, ha sido despedida y calificada la compañera
es trabajadora del Seguro Social, a quien ya se le despedió, ha tenido que reenganchar porque ha ganado su juicio, y también está recién electa como secretaria general del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social. Lo de Corpoelec no tiene nombre, y cuando uno ve al corporativismo sindical iniciado por el gobierno, brazo ejecutor del PSV, uno dice, cónchale, los trabajadores tenían problemas hace tiempo, el mantenimiento viene decreciendo, hay graves denuncias de los altos salarios que también deben los dirigentes sindicales. Entonces ahora ellos piden la salida de Jessy Chacón en una vuelta que parece una vuelta de ese tango a la izquierda, como para ellos tratar de tener ahora ganancias en Río Revuelto, ganancias de pescadores. Pero los trabajadores en todo el país, lo que nos queda, Chugo, y hay un sector que está luchando fuertemente contra la unidad, la clase obrera, porque dice que si nosotros nos unimos con la CTV o con la CGT o con quien sea, nosotros somos de derecha o somos contrarrevolucionarios. De derecha es este gobierno que puso precisamente a revisar toda la estructura del Estado, a los responsables de la crisis que existen en las empresas, y ese es Ricardo Menéndez y es el vicepresidente Arriaza. De derecha es el coronel Basilio Labrador, es el general Wilfredo Silva, que ha amenazado con cárcel a los trabajadores azucareros. De derecha es la inspectora del trabajo del Estado portuguesa, donde los trabajadores hoy están allí al frente, Juan Carlos Arias desde ayer, exigiendo justicia, y que en vez de mediar y reunirse con los compañeros, les lanzó la policía del Estado. De derecha son quienes se llevaron todos los recursos que se invirtió en la industria del cemento, en la industria eléctrica, en toda la industria de este país, y nadie habla de revisar la corrupción. Entonces no hay ninguna posibilidad que no sea de los propios trabajadores, porque ni mirar para el gobierno ni mirar para la oposición. Nos toca la unidad de los trabajadores, y yo creo que llegó la hora definitivamente en que todos salgamos a protestar, que nos fijemos una hora definitivamente, un día de este año, para enseñarle a este gobierno, a los patronos del sector privado, que la clase obrera tiene que respetarse. Somos más de 14 millones de trabajadores en el país y somos sido utilizados simplemente como escalera para los políticos. Aquí me dicen también que no hay defensoría pública en nada, que no hay respuesta, no hay justicia en las inspectorías del trabajo. Bueno, muchísimas gracias a Marcela Máspero por su verbo vibrante y por su posición clara. Repito, uno puede estar o no de acuerdo con sus conceptos, pero siempre uno tiene que admirar la claridad y la firmeza con que esta mujer y tantos otros centenares, miles de dirigentes sindicales que alguna vez estuvieron vinculados con el chavismo y que hoy ya no lo están, y que están enfrentados al gobierno, buscando cada quien su alternativa, buscando cada quien su opción, buscando cada quien cómo ser más eficiente en la defensa de sus derechos, pero eso sí, en una postura cada vez más nítida de confrontación con un gobierno que se decía obrerista, hijo de Chávez, nieto de no sé quién, etcétera, etcétera, pero que al final han terminado por ser patronos absolutamente ofensivos a los derechos de los trabajadores, absolutamente lesivos a los derechos de los trabajadores. Bueno, este es el marco en que estamos moviéndonos hoy los caraqueños y los venezolanos. Pues por todas partes está estallando un conflicto laboral, y que no me vengan con el cuento de que eso es una conspiración de la derecha, porque resulta que los que están peleando en la calle con más fuerza son precisamente los trabajadores de la base chavista, ¿me entiendes? Ahí está el caso de los trabajadores eléctricos, ahí está el caso de los cementeros, ahí está el caso de los trabajadores azucareros, ahí está el caso de los trabajadores de PDVSA Gas Comunal, para citar solamente los 4 más recientes, pero así como ellos, hay centenares de otros casos. Miren, yo quiero ser bien claro en esto y muy respetuoso, por supuesto, porque de lo que se trata es de sumar y no de restar a nadie. Todos somos necesarios para el cambio que es indispensable gestionar y construir en este país. Todos somos necesarios. Entonces yo no voy a despreciar ningún proceso de lucha. Yo lo que sí quiero es llamar la atención acerca de que nadie puede considerarse el ombligo del mundo. Nadie puede considerarse dueño de la verdad. Hay personas que en este momento, después de estos meses horrendos de represión brutal por parte del gobierno contra la protesta estudiantil y la protesta juvenil, después de estos casi 50 muertos que le ha costado todo este proceso de lucha desde febrero para acá, hay gente que dice, oye, qué horror,
qué espanto, 3.000 detenidos, miles de procesados judicialmente, centenares que aún están presos, 49 muertos. Claro que es terrible, pero yo quiero recordarles lo siguiente: la lucha del pueblo venezolano por la democracia, por la libertad, no empezó el pasado 4 de febrero, no empezó mucho antes, ¿ok? Y producto de esa lucha, aquí hay más de 3.000, ¿no? Dirigentes laborales, ambientalistas, sindicalistas, comunitarios que han sido muertos, o están presos, o fueron judicializados. Más o menos esa es la cifra en términos más o menos redondos, pues. Unas 3.000 personas, como el caso de Rubén González, como el caso de Iván Freite. ¿Entiendes? Entonces, y esas personas están luchando, están peleando. En este instante, si alguien quiere verlo, bueno, váyanse para la Intercomunal de Antímano, ¿no? Donde los trabajadores de Corpoelec están ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. Digo todo esto porque es que a veces quien da su pelea cree que su pelea es el centro del universo, ¿no? Eso es lo que se llama ombligocentrismo. Y creen que los demás tienen que solidarizarse con él, aunque él no se solidarice con los demás. Por eso hemos dicho una y otra vez, y ahora lo reiteramos, es demasiado importante vincular, conectar la protesta estudiantil con la lucha popular. Es demasiado importante conectar, vincular la lucha sindical con la protesta comunitaria. Es fundamental, chicos, es fundamental que todas esas expresiones de un pueblo en lucha dejen de ser expresiones al detal, porque al detal nos baten, ¿me entiendes? Al detal nos van eliminando uno a uno, ¿no? A unos los compran, a otros los quiebran, a otros los ponen presos, a otros los matan, así los van neutralizando, ¿no? Pero por eso mismo es demasiado importante unir todas esas expresiones de la legítima lucha social, de la legítima lucha popular, de un pueblo que se creyó en serio, ¿vale? Aquel cuento de la democracia participativa y protagónica, y están protagonizando sus luchas, y están participando de esa manera en lo que es la vida venezolana. Entonces, es demasiado importante unir eso y que todo eso forme parte, no solamente de un reclamo reivindicativo puntual, sino de una energía de cambio que lleve a este país a un mejor destino. Porque por donde tú te metas, o sea, si tú agarras la protesta de ayer a las 6 de la mañana en la Candelaria por la muerte del señor José Correia, el dueño de la panadería El Faro, o agarras la protesta en este momento en Antímano en Corpoelec, o agarras la protesta de anteayer de los trabajadores de PDVSA Gas que fueron desalojados en los alrededores de Miraflores. Tú agarras cualquier protesta y la sigues como que si fuera un hilo conductor, y al final te vas a encontrar con un problema común. Ese problema común es el gobierno. Un gobierno que viola los derechos de las personas, un derecho que niega los derechos de las comunidades, que niega los derechos de los trabajadores, y que además actúa con una prepotencia y con una soberbia y con una arrogancia como que si lo estuvieran haciendo bien. O sea, un gobierno, chicos, que no es capaz de garantizarle al país ni que el agua no se vaya, ni que la luz llegue alguna vez. Un gobierno así de pirata, sin embargo, tienen la cachaza, la caradura de exigirle al país lealtad, como que si fueran unos reyes, como que si fueran Dios. ¿Entiendes? Entonces, frente a un gobierno así, se impone por un lado la unidad del pueblo en lucha y por otro lado que haya, una dirección política que actúe con sentido unitario y con sentido de grandeza y que le presente a este país un proyecto para superar la crisis y para construir además la Venezuela que nos merecemos. Entonces, el ciudadano está haciendo lo que tiene que hacer, el pueblo está haciendo lo que tiene que hacer, está peleando, el pueblo está trabajando, está luchando democráticamente, pacíficamente, lo está haciendo. Es demasiado importante entonces que se promueva la unidad de esas expresiones de la lucha ciudadana, sindical, popular, juvenil, estudiantil, comunitaria,
y que haya también la orientación necesaria para que todo eso se transforme en energía de cambio y no simplemente en derecho a pataleo. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó en la producción de este espacio Evelyn Martínez y Yelix Adonis. En el control técnico estuvo Jan Bururú Martínez. En la gerencia de información Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción Claudio Camperos. En la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es El Radar de los Barrios. Detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios.